Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 1. Una epístola muy conocida. Santo es tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 1. Estoy dando un poco de oportunidad que todo el mundo lo tenga. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es viva y que es eficaz. Te pedimos que tú, Señor, unja nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestros corazones y nuestra mente, y que seamos receptivos a tu palabra poderosa. Y que salgamos de aquí transformados con una experiencia nueva con tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia manifiesta en medio de tu pueblo conforme a tu promesa, porque tú eres un Dios que no miente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Bien, hermanos, Hebreos, algunos dicen que es uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento, un libro muy conocido, que nos confronta de entrada con problemas, porque no sabemos quién lo escribió a ciencia cierta, aunque hay diferentes teorías. No sabemos quiénes son los receptores exactamente. Solamente podemos saber por la evidencia interna de la carta cuando leemos que son judíos conversos al Evangelio. Y fue una de las últimas cartas en entrar en el canon del Nuevo Testamento porque hubo mucho debate. Y podemos decir que Hebreos entró por la calidad. Porque cualquiera que haya leído la Biblia de rabo a cabo, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis, se dará cuenta que es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un libro hermoso. El autor utiliza un estilo muy depurado en el griego. Y para bendición de nosotros, los hispanos, muchos exegetas dicen que la mejor traducción que hace justicia a ese estilo único de hebreo en el griego es la Reina Valera. Así que tenemos esa bendición, porque el español es también un idioma muy rico. Pero el griego es un idioma mucho más rico todavía. Y muchos dicen que esa primera expresión de hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en el griego es algo exquisito. Sería la envidia de cualquier orador en el griego. Así que el autor no anula su acervo cultural, sino que lo expone para glorificar a Dios. Y cuando veo esta expresión de Hebreos, nuestra mente se va al libro de Génesis, capítulo 1, porque el autor comienza diciendo, Dios habiendo hablado. No intenta él probar la existencia de Dios, él lo da por sentado. Igual que el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor de Génesis no está intentando convencer a nadie de la existencia de Dios. Da por sentado la existencia de Dios. Y que es el creador de todas las cosas. El autor de Hebreos no está intentando explicar
que Dios existe. No está tratando de convencer a nadie de que Dios existe y que es real. Él lo da por sentado a aquellos que están escuchando su palabra. Y les dice, Dios habiendo hablado. Y cuando yo escucho esa expresión, lo que está diciendo el autor de Hebreo, que este Dios es un Dios que habla. No solamente es un Dios que habla, sino que Dios ya ha hablado. Que Dios habló su poderosa palabra. Saben que hay gente que piensan, aún incluso teólogos, que dicen es imposible que Dios hable. No puede ser posible que Dios hable. Y hay gente que no puede creer que Dios puede hablar. Pero el mismo Dios, utilizando el sentido común, le habla a su pueblo en el Salmo. Uno de los salmos le dice, el que hizo el ojo no verá, el que le dio oído al hombre no oirá. Óigame, y el que le dio boca al hombre no hablará. Eso es utilizando el sentido común. Porque si tú y yo podemos hablar, si podemos escuchar, si podemos ver, cuánto más el Creador de todas las cosas. ¿Sabes qué le dijo Moisés a Dios cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente? Y lo llamó. Y le dijo, ve, yo te envío a Egipto, al rey Faraón. Moisés tuvo una objeción. Dijo, manda a otro porque yo soy casi tartamudo, yo no soy fácil de hablar. A mí se me enreda la lengua. Estoy, ¿verdad?, adornando lo que dijo Moisés. Es muy importante, a veces nosotros decimos cosas como si estuviesen ahí en la Biblia, pero no está así. Pero Moisés lo que dijo, yo soy tardo para hablar. A mí no me es fácil hablar. Yo no soy bueno comunicando. Me manda a otro que tenga la soltura para hablar, sobre todo a un rey. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice a Moisés, ¿quién le dio boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Ve y yo pondré palabra en tu boca y dirás lo que yo te diga. Dios ha hablado y sigue hablando. Dios no ha callado. Él sigue hablando. Otra cosa es que nosotros echemos espalda a la palabra de Dios con nuestra rebelión, porque amamos más los deleites que la palabra de Dios, que lo que Dios nos expone. Eso es otra cosa, pero Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Tenemos, dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Es una palabra profética, porque Dios habla hoy lo que va a pasar dentro de 1000, 2000, 5000 años, 10.000 años. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro le dice a la iglesia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y como firme, segura ancla del alma. Esa es la palabra de Dios. Y dice Pedro, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso creemos. Por eso estamos aquí, en este día. Porque hemos creído que Dios ha hablado. Hemos creído que Dios se ha revelado, que Dios se ha manifestado, que ha buscado al hombre. Pero no solamente dice que Dios ha hablado, dice que ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Es decir, muchas veces Dios ha hablado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Piensa cuántas veces Dios te ha hablado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Nos ha hablado en la alegría. Nos ha hablado en la tristeza. Nos ha hablado cuando todo sale bien. Nos ha hablado cuando todo nos sale mal. Yo no sé si a usted siempre todo le sale bien, pero a veces a mí las cosas me salen mal. A usted no le salen mal de vez en cuando las cosas.
Oh, sí, porque le hemos dicho y yo lo voy a repetir hasta la saciedad: el Evangelio no es una varita mágica que nos resuelve todos los problemas, no, no. Eso de que venga a Cristo y los problemas se te van a acabar, mentira del diablo eso. A veces vienen más problemas cuando venimos al Señor. El Evangelio es vida eterna, es gozo, es alegría, es paz, es presencia de Dios, es transformación de nuestro espíritu y de nuestra alma. Pase lo que pase. Así que Dios nos ha hablado muchas veces. A veces nos ha dicho cosas bonitas, a veces nos ha jalado las orejitas. ¿O sí o no? O amén. Seguro que sí. Dios ha hablado muchas veces porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y la Escritura dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso de que Dios hizo a algunos para que se perdieran, eso es otra mentira del diablo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces ha hablado Dios y todavía nos sigue hablando, y de muchas maneras. Óigame, Dios tiene muchas maneras de hablar. Hay que prestar oído, porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Tenemos que estar sintonizados. Y yo siempre me gusta utilizar ese ejemplo de radiotransmisor. Ya casi no se usa, ¿verdad? Pero usted tiene un radiotransmisor, y hay ondas sonoras que están transmitiendo palabra, información, música, noticias, de todo en este instante. Pero si usted no prende el radio, no escucha nada. Y si usted lo prende pero no está enchufado, no pasa nada. Entonces, para escuchar la voz de Dios hay que estar enchufado. Hay que estar conectado arriba con el cielo. Y hay que poner el transmisor en el cuadrante correcto para escuchar la voz de Dios. Porque Él habla continuamente y habla de diversas maneras. Eso dice el autor de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que Dios habló de muchas maneras. Le habló a Adán. Le dio directrices, le dio instrucciones. Óigame, ese hombre, qué experiencia tan terrible. Porque nosotros nacimos, ¿verdad? Empezamos a balbucear. Mamá, papá, no sé. Papá, mamá. Y poco a poco fuimos desarrollando un lenguaje aprendido. Pero Adán no tuvo eso. Dios le dio esa capacidad de Adán de hablar con Dios, y Dios hablaba con Adán. Aleluya, bendito es el Señor. Le dio directrices, le dio cosas lindas, solamente le dijo: ese arbolito no lo puedes tocar. Pero cuando Adán peca, Dios le habla también. Dios lo busca. Porque Dios siempre ha venido a buscar al pecador para redimirlo y salvarlo. Y Dios, una cosa que me gusta a mí cuando leo la Biblia, es que Dios, cuando busca al hombre, muchas veces le hace preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta nos confronta. Yo he visto en la televisión que los padres preguntan a los bebecitos cuando hacen algo, que ya tienen cierto conocimiento. Le dice: ¿qué tú hiciste? Y ellos se quedan así, porque saben que hicieron algo mal, en esa edad temprana. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué hiciste con eso? Y Dios hizo lo mismo con Adán, que escuchó la voz de Dios y se escondió, porque Dios habla. Escuchó la voz de Dios y se escondió. Y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y la pregunta es para confrontar a Adán con su acto pecaminoso. Porque ya no estaba en el lugar que Dios quería. Ahora estaba separado de la presencia de Dios y huía de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? Esa es la primera palabra que escuchamos que Dios le dirige al hombre después que el hombre falla. ¿Dónde estás tú? No solamente le habló a Adán, le habló al perverso Caín que mató a su hermano. Le habló a Caín también. Óigame.
Le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le hace la pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, Dios es un Dios que nos confronta. A nosotros no nos gusta ser confrontados. A casi nadie. Nos incomoda las preguntas. Bendito Dios. La pregunta más dura para mí en una entrevista cuando me dicen, ¿cuál es tu debilidad? ¿En qué eres débil? Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué digo aquí? Cuando nos preguntan, ¿cuál es tu fuerte? Ahí nos repartimos con la cuchara grande. ¿Verdad que sí? Esa es la naturaleza. Pero cuando nos preguntan, ¿cuál es tu debilidad? Yo digo, a ver cómo yo respondo esto sin quedar mal. Porque todo el mundo tiene una debilidad. No somos perfectos. Y las preguntas de Dios nos confrontan. ¿Dónde está tu hermano? Dios es un Dios que confronta. Y habla de diversas maneras. A Moisés le habló con una voz tronante y poderosa. Aquel Sinaí se quería reventar. El pueblo escuchó esa voz poderosa y dijo, uy, vete tú, sube Moisés, nosotros nos quedamos aquí abajo. Pero le habló a Elías con un silbido apacible. Y siempre haciendo preguntas, porque Elías se metió en la cueva y Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Lo está confrontando. ¿Por qué tú estás en la cueva? Ay, que mataron a todos tus profetas y solamente yo quedo. Me quieren tumbar el cuello y Dios le dice, yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado su... O personas que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Qué quedas tú solo? Vete, sal de la cueva y cumple tu ministerio. Porque yo te envío. Ese es el Dios que habla. Es un Dios que habla en visiones. Isaías dijo, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y había unos seres angelicales que gritaban y clamaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Está hablando Dios con una visión diciendo que está en su trono y que es un Dios santo. Sí, de muchas maneras Dios habla. Habló en sueños. Le habló en sueños a José. Le habló en sueños a Jacob, que se acostó allí en la intemperie y tuvo ese sueño y vio esa escalera que subía del cielo a la tierra y a Jehová en la cima y ángeles que subían y bajaban. Le habló. Entonces Jacob entendió y dijo, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Nosotros le llamamos ventaja a Jacob porque nosotros sabemos que Dios está aquí. Dios está aquí. Dios habla de muchas maneras. Habló con hechos portentosos. Abrió el mar rojo. Usted sabe lo que está ahí. Y ver ese mar inmenso dividirse. Y quedar como una pared a ambos lados y que un pueblo marche. 1,000,000 y pico de personas marchando para cruzar al otro lado, teniendo por pared agua. Óigame, ¿qué agua se sostiene así? Ninguna. Es un hecho portentoso que solo Dios puede hacer. Y Dios está diciendo, yo soy poderoso. Los que en mí confían tendrán vida. Los que en mí confían no serán avergonzados. El enemigo levantará un río, pero yo levantaré mi bandera poderosa. Sí, Dios está hablando. Ha hablado y está hablando. Hay gente que dice, no hay que leer el Antiguo Testamento, léalo todo. Lea de Génesis, Apocalipsis, porque Dios sigue hablando. Qué cosa poderosa. Estar allí, ver ese portento. ¡Qué maravilla! La Escritura dice que Dios es el único que hace maravilla. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Dios ha hablado. Habló a través de la poesía, de los salmos, del drama de Jacob. Habló a través de la música
y le comunicó su pensamiento a su pueblo y su palabra. Habló a través de situaciones y experiencias. Sí, Dios habla a través de situaciones y experiencias que tenemos en la vida. Sí, a veces no aprendemos de una cosa de una manera, pero por la experiencia que pasamos, aprendimos. Espérate, déjame enderezarme, déjame corregirme. Porque a veces pensamos que nos conocemos y no nos conocemos. Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Yo voy a morir contigo. Oiga, era un guapetón. Y sacó la espada aquella noche y le tumbó la oreja a uno, pero cuando estaba allí ya frío, en lo frío, dijeron, tú eres uno de ellos. No. Hasta maldijo Pedro. Entonces llegó a conocerse. Esa fue la experiencia que tuvo Pedro para conocerse. Una situación que Dios habla es entre líneas también. Otra situación que podemos decir entre líneas es Jacob, que engañó para tomar la bendición y terminó siendo engañado. Porque como dicen por ahí, Dios no se queda con nada de nadie. Lo que el hombre sembrare, eso cosecha. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero a veces fallamos. Dios habla entre líneas. ¿Qué significa entre líneas? Que hay cosas que están ahí, que no están explícitas, pero están implícitas. No sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? No está explícito. Algo explícito es que el camello es rojo, eso es explícito. El caballo es blanco, eso es explícito. Pero hay otras cosas que están entre líneas, que usted tiene que captar. Y Dios está hablando entre líneas a través de su palabra. Y para mí Dios habla entre líneas con la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan de la cueva de Macpela? Fue la cueva que Abraham compró como heredad para enterrar ¿a quién? A Sara. Esa es la cueva de Macpela. Y allí en esa cueva, cuando usted va a la escritura, encontrará que en la cueva de Macpela está enterrado Abraham y Sara. Está enterrado Isaac y Rebeca. Está enterrado Jacob y Lea. Nadie más. Las concubinas de Abraham no están ahí. Isaac no tuvo concubinas. Raquel se quedó afuera. Lea, la primera esposa, que fue maltratada, podemos decir, emocionalmente porque su marido amaba a la otra y que fue una mujer inocente, esa Dios permitió que entrara. Raquel se murió por allá. Dios está hablando entre líneas. Dios está diciendo algo. Nosotros no podemos leer la Biblia como el papagayo. Tenemos que reflexionar, tenemos que masticar lo que vemos. Dios está hablando porque Dios es un Dios de justicia. Dios hace justicia. De hecho, la Escritura dice que cerró la matriz de Raquel porque veía el dolor de su hermana. Dios es un Dios de justicia. Bien pudieron entejarse los demás ahí, pero no, Dios está hablando entre líneas. Porque la Escritura dice que Dios es recto y ama la rectitud. Algo que nosotros los cristianos tenemos que meternos entre cuero y carne, como decía mi abuela. Porque a veces decimos, eso no es nada. No, Dios es santo. Dios es recto. Y tenemos que actuar con rectitud delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los hombres. Dios habla a través de la genealogía, fíjese. Se hablaba de la genealogía hace poco aquí, ¿verdad? Que son aburridas, y ciertamente son aburridas. Pero no dejes de leerlas, porque Dios habla a través de las genealogías. Está hablando entre líneas. Por eso están ahí en esa palabra inspirada. No es para ocupar espacio solamente, para darnos un mensaje. Y Mateo presenta la genealogía de Jesús
Y si usted ha leído la genealogía, usted encontrará que se mencionan los hombres. Fulano engendró a Fulano, a Sultano, y Sultano engendró a Fulano, hasta que llega la genealogía de David y sigue por ahí hasta que llega a la genealogía de Jesús de Nazaret, que es el hijo de David, proféticamente hablando. Y Mateo hace esa genealogía. Y fulano engendró a Sultano y fulano engendró a Sultano, pero introduce algo que no se había dicho antes. Así tan claro como lo hace Mateo. Introduce a 3 mujeres en la genealogía de Jesús de Nazaret, del Redentor nuestro. Introduce a Tamar. Tamar era la yerna de Judá, que su hijo murió y el otro tuvo que casarse con ella para levantar descendencia conforme a la costumbre de aquella época. Pero no quiso hacerlo, hizo trampita y Dios lo mató. Y Judá se asustó y le dijo a Tamar, vete a la casa de tu papá. Cuando el otro más pequeño crezca, yo lo doy para que sea tu marido, porque será la costumbre. Pero en el pensamiento de él no estaba eso. Decía, si se casa con esta viuda negra, también se va a morir el otro. Eso es lo que él pensaba, que era la mujer, pero no era la mujer. No era la mujer el primero porque Dios se lo llevó, el segundo Dios lo mató, porque no hizo lo recto delante de Dios. Así que ella se disfrazó, se hizo pasar como una mujer por ahí que está en la esquina buscando aventura, por decirlo así. Se puso bien bonita, se pintó el labio bien bonito, se puso sus mejores pantallas, se puso todo, y se cubrió el rostro, que era lo común en aquella época. Y Judá se le acercó y le dijo, vente conmigo, ya, seguro, va contigo. Y quedó embarazada. Quedó embarazada y le dijeron, mira, tu yerno ha fornicado. Y yo, sáquela y quémela. Había que quemarlo a él también, que había fornicado. Así somos. Así somos. Por eso Jesús dijo, deja de mirar la pajita de tu hermano cuando tienes tú una viga. Así somos. Sáquenla ni quémela. Y era verdad, era para quemarla de verdad. Y ella dijo, como ella sabía lo que estaba haciendo, le pidió unas prendas. Lleven estas prendas, Judá, díganle que del hombre que son estas prendas, ese fue el que me embarazó. Y cuando él la vio, dijo, oh my God. Oh my God, Dios. Este fui yo. Dijo, más justa fue ella que yo, porque yo no he cumplido con la costumbre. ¿Y sabes qué? En la genealogía de Jesús hay un hombre, Farés, que es el hijo de Judá y Tamar, de una relación incestuosa, si vamos a verla, y que está en la genealogía del Redentor del mundo. Dios está hablando, porque él se identifica con una humanidad perdida. Otras 2 mujeres que introduce Mateo, los judíos no quisieran ni saber que están ahí, porque son 2 mujeres y son gentiles. Y la otra de una reputación muy dudosa, Rahab la ramera. Óigame, en la genealogía de Jesús hay una ramera. Y Dios está hablando entre líneas porque Él dice, aquel que me acepta, aquel que me recibe, yo no lo echo fuera. Y Rahab la ramera entró ahí porque hizo una poderosa declaración de fe con los espías. Porque le dijo, nosotros sabemos que Dios ha entregado esta ciudad en sus manos, porque hemos oído lo que Dios ha hecho, cómo dividió el mar rojo, cómo ha hecho portentos poderosos. Óigame, y dice esta mujer, porque Jehová es Dios arriba del cielo y abajo en la tierra. Óigame, qué tremenda revelación de Dios tuvo esta mujer.
Pudo ver la gloria de Dios. Hay gente que no puede ver la gloria de Dios. Hay gente que son enemigos de Dios. Pero ella dijo, Dios, este Dios de ustedes es Dios arriba y Dios abajo. Este es un verdadero Dios. Y yo quiero que hagan misericordia conmigo. Y el escritor de Hebreos, precisamente en el capítulo 11, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fue la fe de esta mujer. No importa si eres judío, si eres gentil, si eres blanco, si eres negro, si eres esclavo, si eres analfabeta, si eres académico, a Dios no le importa. A Dios lo que está buscando son corazones contritos y humillados que se dobleguen ante su presencia. Dios está hablando. Es tu responsabilidad escuchar la voz de Dios y obedecer a su palabra, porque es un Padre amoroso que te ama, que no quiere que nadie se pierda. Sí, Dios habla entre líneas también. Y la tercera mujer es otra gentil. Otra gentil, Ruth, que le dijo a su suegra Noemí, cuando le dijo, vete, vete, dijo, no me digas que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo. Y lo más grande que dijo fue, tu Dios será mi Dios. Porque ella había experimentado que aquel Dios de Noemí era un Dios verdadero. Y dijo, no, yo no voy a cambiar China por botella, como decimos en Puerto Rico. Tu Dios será mi Dios. Óigame, y fue una mujer virtuosa. Le hace el libro de Ruth, es cortito. Fue una mujer virtuosa. Su suegra le dijo, vete allí donde Busa, aquel viejito, que era un viejito, que él te puede redimir. Había otro que podía redimir. Y ella dijo, vete donde el viejito. Santo Jesús. ¿Cuántas irían detrás de un viejito? ¿Eh? No, eso está feo. Pero ella siguió el consejo de su suegra y se la acostó a los pies del viejito cuando estaban allá recogiendo las cosas. ¿Eh? Y él cuando sintió, dijo, ¿quién eres tú? Yo soy tu sierva Ruth, extiende tu capa porque tú eres pariente cercano. Yo, bendita eres, mujer, tu bondad es más grande que la primera, porque no has ido detrás de los jóvenes, sean ricos o pobres. Él se quedó estupefacto. Bueno, y usted conoce la historia. Este hombre terminó redimiendo, ¿verdad? Y se casó con esta mujer y de ahí nació uno que vino a ser la descendencia del Redentor del mundo. Allí nació el abuelo de David, de esa unión. Porque Dios bendice a los que se allegan a Él. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nosotros somos los que hemos decidido quedarnos afuera. Pero Dios no echa fuera a nadie. No es que yo soy un maldito, no. Para eso vino Cristo, para romper la maldición. No es que yo soy débil, a eso vino Cristo a buscar a los débiles. Es que yo estoy perdido, a eso vino Cristo a buscar a los perdidos. Es que yo estoy en tiniebla, a eso vino Cristo a traer luz al que anda en tiniebla. Es que yo estoy atado, para eso vino Cristo a romper tus cadenas. Le dijo a los hipócritas religiosos que lo criticaron, yo no he venido a buscar aquí a justos, yo he venido a buscar a pecadores. Porque los que están sanos no necesitan médicos, los que necesitan médicos son los que están enfermos. Y la humanidad está enferma del pecado. Necesita a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué tremendo como Dios habla. De muchas veces y de muchas maneras. A los tres sabios de Oriente le habló con una estrella. Oiga, pero eso no vino así de que ellos miraron la estrella, sino porque fueron diligentes en el estudio de la palabra. Y dijeron, esa tiene que ser la estrella que anuncia el nacimiento del Mesías. Vamos allá y vamos a adorarle. Hicieron un largo viaje para llegar a postrar sus rodillas ante un tierno niño, porque entendían que ese era el Mesías prometido. Le habló a unos humildes pastores, porque a veces pensamos que mientras más encumbre tenemos, entonces Dios nos va a hablar más. A unos humildes pastores le habló de una manera sublime, le habló con un coro de ángeles. ¿Cuántos quisieran poder escuchar un coro de ángeles cantar? ¡Wow! Ahí nadie falla una nota. Nadie falla una nota.
Ahí nadie canta explayado. Ahí nadie canta desentonado. Óigame, eso es una cosa sublime. Amén. Y ese privilegio lo tuvieron unos humildes pastores. Qué tremendo es Dios. Dice en su palabra que su comunión íntima es con los humildes. Con los humildes. Con los que se doblegan ante su palabra. Como David, que muchos critican a David, que ese David era bravo, que ese David pecó, pero se humilló delante de Dios. Y él no echa a nadie fuera que se humille delante de él. Óigame, hay gente que dice, pero la Biblia la escribieron los hombres. Y con ese argumento piensa que nos van a callar la boca. Claro que le escribieron los hombres porque Dios escogió a los hombres para traer su palabra. Y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si me dicen que lo escribió un gorila, a lo mejor yo lo pienso. Pero Dios puede hacer hasta que las piedras hablen. La pastora mencionó hace poco eso. Y está en la Biblia cuando le dijeron a Jesús, diré que callen, que están diciendo que hosana al Cristo, al que viene. Y Jesús le dijo, si ellos callaran, las piedras hablarían. ¿Usted cree que Dios puede hacer que las piedras hablen? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Le habló por una mula a un profeta rebelde. ¿Podrá Dios hacer que una mula hable? Claro que sí. Solamente podemos ver los animales hablando en las películas de ficción de Hollywood, ¿verdad? Pero ningún animal puede hablar. Pero Dios puede hacer que el sapo hable. Sí, no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo imposible posible. Y este profeta era tan testaduro que el rey enemigo de Israel le ofreció dinero cuando Israel iba marchando por el desierto. Y sabía que este era un profeta de Dios, que cuando él bendecía, Dios bendecía, que cuando él maldecía, Dios maldecía. Y le dijo, ven, maldíceme este pueblo. Porque tenía miedo, había escuchado lo que yo estaba haciendo con ese pueblo. Maldíceme este pueblo. Y el profeta dijo, no puedo hacer nada que Dios diga. Déjame hablar con él, a ver qué dice él. Óigame, así eran los profetas. Tenían ese trato con Dios. Estaban en el secreto de Dios. Déjame hablar con él. Y se fue allí, habló con Dios. Dios le dijo, no. Mira, Jehová dice que no. Volvieron otra vez. Y el profeta volvió a hablar con Dios. Error. Porque cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Dios no dice quizás. Déjame ver si lo pienso. Déjame ver si lo reflexiono. No, porque Dios es perfecto. Dios no se revoca ni se retracta. Cuando Dios te ha hecho una promesa, tenla por cierta. Tenla por cierta, reclámala. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ahora, si te lo prometió un bambalán por ahí que se dice profeta, ahí sí, eso es otro cuento. Pero si fue Dios, espéralo. Porque la palabra se cumple. Error cometió el profeta, fue segunda vez. Y Dios le dice, ¿qué vinieron esos hombres? Que quieren, vete. Lo estoy diciendo en el tonito que yo lo entiendo, que Dios le dijo, ¿verdad? Vete. Va a decir lo que yo te diga. ¿Qué pasa? El profeta se fue. Pero Dios, la ira de Dios se encendió porque él iba. Porque ya Dios le había dicho, no. Así hacemos nosotros a veces. Jugamos con Dios, pensamos que Dios es un mojigote. Y le decimos al Señor esto y el Señor no. Y nosotros, ¿qué, Señor? Sí, pues vete. Vete. Haz lo que tú quieras. Pero la ira de Dios se encendió. Y cuando iba el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo Jesús, una teofonía, una manifestación del Dios vivo, estaba frente a él con su espada desnuda en la mano. La espada desnuda significa que la había sacado de la vaina. Estaba ya ready ¿para qué? Para ejecutar y matar. Y el profeta, cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted está ciego.
Usted está ciego, estamos ciegos, no podemos ver, no podemos percibir, no podemos entender. Bendito. El profeta no vio al ángel de Jehová, pero la mula, Dios le abrió la vista a la mula y la mula vio al ángel de Jehová y se apartó, se fue por allá del camino. Y el profeta dice, esta mula está loca, le cayó a golpe a la mula. Después se fue por otro sendero angosto y la mula ve al ángel y se tira para el lado y le aprieta la pierna y le cae a palo a la mula. Somos obtusos cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. No podemos entender, no podemos ver, no podemos comprender, no podemos discernir la voluntad de Dios. Por último, el ángel de Jehová se pone en un lugar donde no hay reversa, ni para adelante, ni para atrás, y la mula se tiró al piso. Yo digo, espérate, yo me quiero mucho, yo soy mula, pero me quiero morir. Y el profeta enojado le cae a palo a la mula. Óigame, qué portento, Dios le abre la boca a la mula. Y la mula dice, ¿por qué me golpeas 3 veces? ¿Por qué me has golpeado 3 veces? Óigame, si a mí una mula me habla, yo salgo corriendo. Yo salgo corriendo. Yo, ¿qué es esto? Pero el profeta estaba tan obtuso en su pecado que se pone a hablar con la mula y dice, ¿por qué? Porque te has burlado de mí. Y la mula le dice, pero yo no soy tu mula que siempre te he llevado y te para aquí y para allá y nunca he hecho algo de esto. Y él dice, no, ¿verdad? Y entonces Dios le abre los ojos y ve al ángel de Jehová. Y le dice, si no hubiese sido por la mula, ya tú estuvieras muerto. Óigame, hay que estar en el centro de la voluntad de Dios. Tenemos que decir lo que Dios dice. Tenemos que rechazar lo que Dios rechaza. Tenemos que aceptar lo que Jesús acepta, lo que Dios acepta. Porque no podemos vender la verdad de Dios. Que la gente se enoja, que se enoje. Que la gente se molesta, que se moleste. Que la gente no me quiere así, que no te quiera así. No podemos vender la verdad de Dios. Las iglesias que lo que están buscando es gente y dinero, venden la verdad de Dios. Aquí no se vende la verdad de Dios. Aquí se proclama la verdad de Dios. Para que la gente sea salva y para que nosotros crezcamos en la fe. Así que el profeta no puede pensar ni ver hasta que Dios le habla. Entonces Dios dice, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Yo tuve una experiencia anoche con esta escritura, con esa historia, que en 44 años que llevo predicando y estudiando la Biblia nunca había tenido. Porque me percato de algo. Cuando Balaam va y llega a aquel lugar que Dios le dice, vete y vas a decir lo que yo diga, él va y consulta a Dios. El rey lo trae para que maldiga y él va y consulta a Dios y Dios le da esta palabra y es una palabra de bendición y él va y bendice y el rey se enoja, pero ¿qué has hecho? Te traje para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. Dice, no puedo decir otra cosa que lo que Dios ha dicho. Pero vamos a tratar otra vez. Óigame, Satanás es persistente. No creas que te lo vas a quitar de encima así. No. Hay que estar humillado, hay que estar en oración, hay que estar sometido a Dios. Cada instante de nuestra vida. Y el profeta fue otra vez. Déjame consultar con Dios de nuevo. Y Dios le da una palabra. Esto es lo que vas a decir. Y va a Balaam y ya la palabra que Dios le da. Y bendice al pueblo. Pero no lo bendigas. Vamos una tercera vez. A lo mejor Dios cambia de opinión. Mira, Dios no cambia de opinión. Tú cambias de opinión, yo cambio de opinión. Hay gente que hoy está aquí, mañana está con los testigos de Jehová, está con los mormones, está con cualquiera. El que está en Cristo, nada ni nadie nos arrebatará
de su mano. Porque somos del Señor. No por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos iluminó y nos reveló a su Hijo. Así que, Balaán la tercera vez, esto es lo que yo descubrí. Después de 44 años, wow. Balaán no va a consultar a Dios. Yo lo había leído y sabía que no había consultado a Dios. Pero no me percato de algo poderoso que se da ahí en esa historia. Cuando Balaam ve que la determinación de Dios es bendecir, no va ya a consultar con Dios, sino que va, se mueve, y mira a Israel en el desierto. Y cuando está mirando a Israel en el desierto, la Escritura dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Qué cosa tremenda. Cuando ahora va en disposición, cuando ahora va en la voluntad de Dios, no buscando una palabra para buscar dinero, sino va en la voluntad de Dios. Él ni siquiera consulta a Dios, va y mira a Israel en el desierto y el Espíritu de Dios viene sobre él y dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Aleluya. Y comienza a bendecir a ese pueblo ungido por el Espíritu de Dios. Nosotros somos ineficaces. No importa lo que hagamos en la iglesia si no somos ungidos por el Espíritu de Dios. Sea lo que sea, hay que ir de rodillas, hay que ir en clamor, hay que buscar presencia de Dios. Hasta para dirigir un culto, sea lo que sea. Porque aquí no hay nada que sea secundario, aquí todo es importante. El que declara una poesía, el que canta un cántico, el que lee una escritura, aquí no hay nadie grande, aquí todos somos hijos del Dios omnipotente. Eso me llenó de bendición a mí. Saber que si buscamos la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios vendrá y nos va a dirigir. Porque la palabra de Dios es irrevocable. El profeta Isaías dijo: por mí mismo hice juramento, dice Dios hablando por el profeta Isaías, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado. ¿Y cuál es esa palabra? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Dios, hablando por el profeta Isaías, que es mi profeta preferido. Esa riqueza del verbo que tiene, por lo menos en la Reina Valera. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Dios es el que hace todas las cosas posibles. Dios es el que llama al viento. Ese viento que sopla aquí, ¿verdad? Dios es el que llama a las nubes. Dios es el que llama a la nieve. Dios es el que llama a los tornados. La gente dice: ¿cómo puede ser? Sí, Dios es el creador de todas las cosas. Y nada sucede a menos que sea su santa y soberana voluntad. Pero el profeta está diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo los profetas, en estos tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo. Lo que está diciendo, hay mucho que decir aquí, pero voy a redondear. Lo que está diciendo es que la palabra final de Dios está en Cristo. Que la revelación de Dios ha sido progresiva. No de lo imperfecto a lo perfecto, no de lo inmaduro a lo maduro, no de las tinieblas a la luz, sino de la promesa al cumplimiento. Porque Dios hizo una promesa en Génesis: de la simiente de la mujer van a ser uno que te va a dar una herida de muerte a Satanás y el imperio del mal. Por eso Pablo a los Gálatas le dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La palabra final de Dios está en su Hijo. Por eso Juan dice en su evangelio hermoso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y el Verbo se encarnó. La palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, como del unigénito Hijo de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Porque Él es la palabra creadora de Dios. La Escritura dice que en Él sustenta Dios todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Y en Él, dice Pablo a los Colosenses, y nos dice a nosotros, estamos completos. No necesitamos nada más. Solo el Cristo de la gloria. Y la revelación de Dios es final en Cristo Jesús. No hay otra revelación. Por eso el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Y termina diciendo que el que añadiera estas cosas, Dios va a añadir las plagas que está en ese libro. Y que el que quitare de estas cosas, de esta revelación final de Dios, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. La palabra final, la revelación final de Dios está en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: si aún un ángel viniere con un evangelio diferente, sea maldito. Así que aquí no cabe el libro de Mormón, aquí no caben los testigos de Jehová, aquí no cabe ningún evangelio distorsionado, porque la revelación final de Dios es Cristo Jesús. No hay otra revelación. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Porque vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla. Pero hay rodillas que se van a doblar con espanto, con temor, porque lo que les espera es el infierno. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo, nos doblaremos en alabanza, en gratitud, en gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario. Hoy es día de salvación para aquel que está perdido. Porque Dios te ama, porque Dios quiere romper las cadenas, desatar la ligadura y darte vida eterna. Qué glorioso es poder saber que estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Estamos en pie, hermanos.